Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Ya saludó a la persona que está a su lado? ¿Ya la saludó? Amén. Ya le dio un abrazo allí. Dele un beso, ósculo santo. Wow. Amén. Dele la mano, dele la mano. Si usted se sentó al lado allí porque a la chica le gusta, es el tiempo de que le dé la mano y le diga qué bonita se ve. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, te felicito. Dígale, te felicito por sentarte al lado de una persona tan inteligente, tan bonita como yo. No se escucha. No se escucha. ¿Dónde? ¿Quién no se... Levante la mano el que no está escuchando. Ajá, ¿y por qué está escuchando si lo levantó? Levántate y ponte en marcha. Josué capítulo 8, versículo 1. Y saltamos inmediatamente al versículo 26. Josué capítulo 8, verso 1. Y saltamos al versículo 26. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. El Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todo tu ejército y ponte en ¿qué? Y ponte en marcha contra la ciudad de Ai, pues yo te daré la victoria. ¿Cuántos Dios le ha dado la victoria? Sobre el rey de Ai y su gente, su ciudad y sus territorios serán tuyos. Miren lo que dice el versículo 26. Pues Josué mantuvo la orden de atacar la ciudad hasta que los destruyeron a todos por completo. Puede tomar asiento glorificando el nombre del Señor. Levántate y ponte en marcha. Levántate y ponte en marcha. Todos los que estamos aquí, en algún momento hemos experimentado caídas. En algún momento de nuestras vidas hemos experimentado resbalones. Lo importante no son las caídas, lo importante es que tú te levantes en medio de tus caídas. En que no te quedes postrado. La palabra de Dios nos dice que el justo cuando cae no debe quedarse postrado, pues Jehová lo sostiene. Salmo 37, versículo 24. El justo cuando cae no se va a quedar postrado, pues la mano de Dios lo sostiene. Entonces en esta mañana esta predicación va encaminada o tiene como objetivo hablarle a todas aquellas personas que en algún momento han sufrido una caída. Una caída de tipo ministerial, una caída de tipo económico. De pronto no te fue mal en la primera instancia con que abriste el negocio, hiciste muchas inversiones y entonces te fuiste a la bancarrota. De pronto en tu vida sentimental, tu primer matrimonio fracasaste y te has quedado allí postrado. La intención de esta predicación es poner en tu mente, en tu corazón, una palabra que te ayude a reactivarte, que te ayude a potencializarte, a que te ayude a que te levantes. Pero escúchame bien, en esta mañana tenemos que tener dos criterios. Número uno, disposición de cambio, y número dos, actitud de cambio. Para que nosotros nos podamos levantar, que estemos dispuestos a levantarnos, tiene que haber una actitud de cambio. Escúchame bien, tengo que estar con una actitud, tenemos que tener posiciones de cambio. Y número dos, tener una disposición, deseo, gana para poder enfrentar esos cambios. Los textos que acabamos de leer narran la vida de un hombre llamado Josué. Josué conquistó la ciudad de Jericó y Dios le dio unas especificaciones muy claras y muy certeras a Josué. Cuando entren a Jericó, no van a tomar nada de lo que está de Jericó, porque el oro y la plata me va a pertenecer a mí. Ustedes lo van a consagrar para mí, pero nada de eso ustedes lo van a tomar. Y dice la palabra que alguien llamado Acán tomó los mantos de Jericó, los guardó en su casa, y producto de eso el pueblo de Israel perdió una batalla con un pueblo llamado Ai. El pueblo de Jai era un pueblo muy pequeño, con poco armamento. Sin embargo, la guerra que habían ganado con Jericó, escúchame bien, la perdieron con el pueblo de Jai. Y dice la palabra que Josué entró en un sentimentalismo profundo.
Josué empezó a llorar porque había fracasado. Josué empezó a experimentar lo que quizás tú en esta mañana estás experimentando por una caída. Hubo dolor en el corazón de Josué, hubo llanto en el corazón de Josué, hubo luto en el corazón de Josué. El mismo llanto que estás experimentando porque fracasaste en el área económica, el mismo llanto que estás experimentando porque fracasaste en el área sentimental, el mismo llanto y el mismo dolor que tú estás experimentando porque un hijo se perdió en la droga o porque quizás tu esposa te dejó. Ese dolor y ese llanto lo estaba experimentando Josué. Y viene la palabra de Dios, me llama poderosamente la atención. Josué capítulo 8, viene una palabra de Dios directamente a Josué y le dice: el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo. Escúchame bien, porque eso lo hablamos el domingo pasado. Cuando tú fracasas, el fracaso pone una marca en tu corazón y entonces te da temor de emprender cosas buenas. ¿Por qué? Porque fracasaste en lo anterior. La persona que fracasó en el matrimonio le da temor volverse a casar. La persona que fracasó en el negocio le da temor volver a abrir ese negocio. Entonces viene una palabra de parte de Dios. ¿Cuál es la palabra? No tengas miedo ni te desanimes. Toma a tu ejército y ponte en marcha. Lo importante es que nos levantemos de esas caídas. Isaías capítulo 57, versículo 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino y quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Hay tropiezos, escúchame bien, de eso te voy a hablar en esta mañana. Hay tropiezos que no te dejan levantar. Hay obstáculos que no te dejan levantar. Hay obstáculos por fuera, pero también hay obstáculos por dentro que no permiten que tú te estés levantando. Hay momentos en la vida que nosotros nos ponemos autoconceptos errados que no nos dejan avanzar. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Hay que quitar esos tropiezos. Hay que quitar esos tropiezos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Estoy allanando el mensaje. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6 dice: el Señor nuestro Dios nos habló así en el monte de Horeb. Ustedes ya han estado lo suficiente en este monte. Levántate, levanten el campamento y pónganse ¿qué? En marcha. El pueblo de Israel estaba en su zona de confort. El pueblo de Israel estaba en su zona de tranquilidad. Y Dios le manda a decir a través de Moisés: ustedes han estado por mucho tiempo en ese monte. El monte quizás es cómodo. El monte quizás es muy gratificante. El monte quizás su ambientación, su locación da pie para que nos quedemos allí. Pero el Señor le dijo: no, yo no los quiero en este monte. Yo tengo una nueva dimensión para ustedes. Yo tengo un nuevo nivel para ustedes. Es importante que se levanten y empiecen a marchar. ¿Me estás entendiendo? En esta mañana el Señor te dice: levántate y comienza a marchar. De pronto estás muy tranquilo, de pronto estás en tu zona de confort y te da temor levantarte. Y no has podido marchar y las cosas se vienen desmoronando. Escúchame bien, el hecho de que tú no te levantes no quiere decir que el mundo a tu alrededor no funciona. El mundo sigue funcionando. El mundo se sigue desarrollando. La vida va y la vida viene. Pero te has quedado estancado y en esta mañana hay una palabra directa para ti. Tú que estás estancado, tú que estás en un atolladero, tú que estás anquilosado, el Señor te dice en esta mañana: es tiempo que te levantes. Dígale a la persona que está a su lado: es tiempo que te levantes. Amén. En esta mañana la intención del Señor y de este predicador es poner en tu palabra, en tu corazón, una palabra, una inyección espiritual para que salgas de este lugar motivado a hacer cambios para volver a levantarte. Para volver a levantarte. Y hay obstáculos que en esta mañana quiero que miremos que no están impidiendo que tú no te levantes. Número 1, levántate de tus errores. Levántate de tus errores. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 18 al 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos del 18 al 20. Miren lo que dice: y al séptimo día murió. ¿Quién murió? El niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto?
Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan. ¿Y qué más? Y comió. Todos conocemos la historia de David, ¿verdad? El rey de Israel. Este hombre con una sabiduría tremenda. Yo me atrevo a asegurar que después de Jesús y Salomón, fue el hombre más inteligente que ha dado la Biblia. Compuso canciones, compuso poemas, compuso libros. Escúchame bien, era un hombre que adoraba, era un adorador, tocaba el arpa y los espíritus que perturbaban a alguien empezaban a ¿qué? A calmarse y a sujetarse. Este hombre tenía un poder tremendo. Pero dice la palabra que un día en su palacio, cuando los hombres se van a la guerra, él se quedó en el palacio y aprovechó un tiempo de ocio. Escúchame bien, mucho cuidado con los tiempos de ocio. Y dice la palabra que vio a una mujer hermosa, hermosa, que se estaba bañando. Y dice que le pidió a sus empleados, a sus escuderos, que la trajeran. Y dice el escudero: esa es Betsabé, la mujer de Urías el Eteo. Y dice: la quiero para mí. Y dice que se acostó con ella. Escúchame bien. Tuvo relaciones sexuales con Betsabé. ¿Quién era Betsabé? La esposa de su comandante en jefe, de su amigo, de su pana. Y fue infiel Betsabé con David. Y dice la palabra que cuando tuvieron relaciones sexuales, ella se lavó de su inmundicia. Al rato, a los días o al tiempo, ella le manda un mensaje a David: David, estoy ¿qué? Embarazada. David, estoy embarazada. Es que ningún pecado que se hace en lo oculto se quedará en lo oculto. Todo pecado que se hace en lo oculto se va a tener que revelar. Dígame a eso. Y entonces la mujer queda embarazada y David es confrontado por Natán. Es confrontado por Natán su pecado. A la postre el niño nace, pero el niño a los pocos días muere. Amén. A los pocos días muere. Entonces David está en su recámara, está ayunando para ver si el Señor le hace el milagro para que el niño sea sanado y no muera. Y dice la palabra que el niño murió. Y los sirvientes de David tenían temor de decirle a David que el niño había muerto. Pero entonces David, cuando escucha la noticia, él pregunta: ¿cómo está el niño? Y dice que el niño ¿qué? Murió. ¿Pero qué hace David? David se levanta. Escúchame bien. David se levanta, se bañó y comió. Escúchame en esta mañana. David cometió un error. Todos de los que estamos aquí cometemos errores. Levante la mano el que no ha cometido un error. En la Biblia hubo hombres, escúchame bien, hombres sobresalientes que cometieron errores. Abraham cometió error. Noé cometió un error. Gedeón cometió un error. Jonás cometió un error. Pablo cometió errores. Pedro cometió errores. Todos los que estamos aquí, como estos hombres de la Biblia, cometemos errores. Lo importante es que tú te levantes de esos errores. Tú no te puedes autoflagelar por los errores. No puedes dejar que ese complejo de culpa te esté martirizando. ¿Sabes por qué? Porque ese complejo de culpa es lo que no te deja avanzar. Ese complejo de culpa es lo que no te deja desarrollar. Entonces nos vivimos martirizando, nos vivimos autoflagelando. Dios nos perdonó, pero nosotros no nos aceptamos el perdón del Señor. Dios nos perdonó, pero nosotros no nos estamos perdonando nosotros mismos. Todos los que estamos aquí algún día hemos errado. Algún día hemos cometido decisiones o hemos llevado decisiones que cometen, escúcheme bien, que traen consecuencias funestas. Hay decisiones, hay errores que son risibles. Hay otros errores que son de consecuencias nefastas. Hay errores que cometemos por ignorancia. Hay errores que nosotros cometemos sabiendo que esos errores van a tener consecuencias. Hay errores que nosotros cometemos por curiosidad para ver qué pasa. Pero hay errores que nosotros estamos cometiendo sabiendo que el Señor ya te habló a través de predicadores y a través de predicaciones. Entonces en esta mañana lo importante es que no te quedes en esos errores, que te levantes. De pronto te practicaste un aborto. Hace 10 o 15 años y no te has podido perdonar.
Y de pronto dice, pastor, es que yo siento en las noches el llanto de ese niño. Ya Dios te perdonó. Dice la palabra que Dios limpia todos nuestros pecados. Si vienen a ser como rojos, vendrán a ser como blanca lana. Ya Dios nos perdonó. De pronto cometiste decisiones de tipo administrativo, financiero, en la primera empresa donde tú estabas. De pronto te llevaste dinero para tu casa, de pronto robaste, pero ya eso pasó, ya Dios te perdonó. Y nos vivimos autoflagelando. David tomó la decisión de levantarse. David tomó la decisión de no quedarse atollado en ese error. De pronto le fuiste infiel a tu esposa. De pronto le fuiste infiel a tu esposa. Ella te cogió en la infidelidad. Ella no te ha podido perdonar. Pero entonces tú te vives autoflagelando. Te vives autocastigando. Cuando el Señor ya te perdonó. Salmo 19, versículo 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Los errores están dados para dos cosas. Número uno, para superarlo. Y número dos, para sacar enseñanzas. ¿Se acabaron los amenes? ¿Quién podrá entender? Los errores están para ser entendidos. ¿Sabes cuándo tú vas a cometer errores? Cuando tú no has procesado el por qué cometiste ese error. ¿Sabes cuándo tú vas a volver a tropezar con la misma piedra? Cuando tú no has estudiado y has analizado el por qué te equivocaste. Entonces la primera pregunta que te debes hacer, ¿por qué cometiste ese error? ¿Qué te llevó? ¿Cuáles fueron las causas? Cuando tú no has entendido las causas de ese error, tú vuelves a cometer el error. Hay gente que me dice, hay mujeres que vienen y me dicen, pastor, este es mi segundo marido, este es mi quinto marido. Me he divorciado 5 veces. Y usted va a ver el perfil de esos 5 hombres, todos son iguales. Maltratantes, machistas, flojos y mujeriegos. Y entonces la mujer dice, pastor, es que yo sí soy salada. Usted no es salada, usted es tonta. Porque que te hayas equivocado la primera vez, que te hayas equivocado la segunda vez, te acepto que te hayas equivocado la tercera vez, pero 5 esposos, 5 maridos con las mismas características. Cambia. Si no cambias de esposo, cambia de perfil de esposo. ¿Aló? Entonces hay que mirar las causas del por qué nos estamos equivocando. La palabra de Dios dice, ¿quién podrá entender? Los errores están para ser entendidos. ¿Quién podrá entender los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 113, versículo 7. El Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo, ¿a quién? Al necesitado. Dios nos levanta. Diga, Dios me levanta. Diga, Dios me levanta. Diga, Dios me levanta. Diga, Dios, de esta me voy a levantar. ¿Cuántos dicen conmigo, de esta me voy a levantar? Yo no me voy a quedar postrado. He sacado una enseñanza. He dicho, he mirado de dónde me equivoqué. He estudiado las causas y de esta me voy a levantar. De esta me voy a levantar. Te equivocaste en el primer negocio, hiciste malas inversiones. Ahora miraste la causa. Ahora sabes por dónde le entra el agua al coco. Ahora te vas a atrever a montar el segundo negocio y te va a ir bien. Porque has estudiado las causas. Segundo principio, levántate de la depresión. Levántate de la depresión. Cuando hemos fracasado, lo segundo que viene son las depresiones. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y versículo 4. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba, en el territorio de Judá. Dejó allí a su ayudante Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto. Miren lo que dice este deprimido. Miren lo que dice. Y estaba tan triste que se quería ¿qué? ¿Te parece eso común? ¿Conoces a alguien en esta situación? A alguien que desea la muerte por un fracaso. De pronto eres tú que estás allí sentado. De pronto eres tú que vienes a la iglesia de Su Majestad. De pronto eres tú que portas una Biblia. De pronto eres tú que estás bien vestido, que tienes buena colonia. Y estás enmascarando tu frustración y estás enmascarando tu depresión. En esta mañana el Señor te está diciendo, levántate de esa depresión. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos a Elías. Elías que tenía una oración poderosa. Elías que Dios le respondía, oraba y él respondía, Dios respondía.
Elías, ese mismo hombre que un día oró para que el cielo se cerrara y el cielo se cerró. Ese mismo hombre que un día oró para que lloviera y vino un tremendo aguacero. Ese hombre que pudo silenciar, escúcheme bien, que pudo silenciar a más de 800 profetas de Baal y de Acera. Este mismo hombre ahora le tiene temor a una mujer llamado Jezabel, a la bruja de Jezabel. Y dice la palabra que huyó de Jezabel y se escondió en una cueva, Y dice que en la cueva experimentó una depresión tan tremenda. Mira, cuando tú te encuevas en las emociones, cuando tú te encuevas en tu tristeza, cuando tú te encuevas en tus frustraciones, vas a experimentar una depresión. Y eso fue lo que experimentó Elías. Elías experimentó una depresión tan tremenda que dijo, me quiero morir. ¿Te suena común esa palabra? De pronto no lo has dicho, pero lo has pensado. De pronto lo disfrazamos y lo enmascaramos con una frase muy espiritufláutica y muy religiosa. Señor, llévame. En el fondo lo que estás pidiendo es que morirte. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú estás experimentando esa depresión, vas a querer morirte. Y dice este hombre, dice la palabra, y estaba tan triste que quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Todo depresivo se va a comparar. Toda la persona que experimenta depresión se va a comparar. Entonces te comparas con la hermana de sangre y ves que la hermana de sangre o el hermano de sangre le ha ido mejor en los negocios, tiene a sus hijos en buenas universidades, le ha ido mejor en el matrimonio, y empiezas a compararte y empiezas a experimentar depresión. Empiezan a experimentar depresión. Eso fue lo que experimentó Elías. Elías se comparó y dijo, no soy mejor que mis padres. Pero vamos a definir qué es una depresión. Definición de depresión: es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda. Escúchame bien, una tristeza profunda. Esa tristeza que no te dan ganas ni de bañarte, ni comer. No quieres que nadie te llame, no quieres que nadie te hable. Entonces te encierras, te pones la sábana de pies a cabeza y no quieres salir de esa cueva. Dice, es un trastorno del estado anímico, transitorio o permanente, que se presenta como abatimiento, infelicidad o culpabilidad, que no nos permite gozar de los momentos buenos de la vida. Cuando tú estás depresivo, tú no ves nada bueno. Tienes a un esposo que te quiere, o tienes una esposa que te quiere, tienes a unos hijos que te aman, pero todo lo ves gris. Tienes una iglesia que está a punto de apoyarte, pero todo lo ves gris. Cuando estás tan sumergido en la depresión, tienes una carrera, tienes una profesión, Dios te ha dado instrumentos, te ha dado elementos, Dios te ha capacitado con dones y talentos, pero como estás metido en tu frustración y en tu depresión, no ves nada bueno, porque estás metido en la depresión. Entonces el Señor en esta mañana te está diciendo, levántate de la depresión. Levántate de la depresión. Miren cómo estaba tan deprimido David cuando cae con su pecado con Betsabé, que el niño muere. Miren lo que experimenta David. Salmo 51, verso 12. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. La depresión te roba la alegría. La depresión te roba el gozo. Una persona deprimida le cuesta trabajo reír. Una persona deprimida siempre anda con el rostro bien marcado por el luto, por la tristeza, por el llanto. ¿Por qué? Porque no goza, no experimenta la alegría. Vaya conmigo al libro de Isaías y te voy a compartir otro hombre que experimentó depresión. En la Biblia hubo muchos hombres que experimentaron depresión. Gedeón experimentó depresión. Pedro, después de la negación de Jesús, experimentó depresión. El apóstol Pablo experimentó depresión. Moisés experimentó depresión. Hasta el punto que le digo, Señor, quítame la vida. También lo dijo Moisés. Deseó morirse Moisés. Y aquí vamos a estar estudiando la vida de un hombre que experimentó una depresión. Su nombre es Jacob. Jacob experimentó depresión. Y miren lo que Isaías, el profeta Isaías, define con su pluma mágica la situación que estaba viviendo Jacob. Y miren lo que dice Isaías 43, Dios 3. Y me dijo, ¿quién lo dijo? Dios le estaba hablando a Jacob. Y me dijo, tú eres mi fiel servidor,
Gracias a ti daré a conocer mi poder. Miren lo que expresa Dios de Jacob. Mira cómo habla Dios de Jacob. Ahora vamos a ver cómo habla Jacob de sí mismo. Versículo 4. Pero yo me dije, me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. Subraya esas dos palabras. Vaya al versículo 3, otra vez, póngame el versículo 3. Y me dijo, y él me dijo. Ahora vamos para el versículo 4. Pero yo me dije. Repita conmigo, él me dijo. No, repítelo fuerte. Él me dijo. Pero yo dije. ¿Sabes cuándo la depresión va a venir? Cuando tú sobrepones lo que tú piensas de ti mismo por encima de lo que Dios piensa de ti. Amén. ¿Qué estaba hablando Dios de Jacob? Versículo 3, ayúdeme ahí, versículo 3. ¿Qué estaba hablando de Jacob? ¿Tú eres qué? Gracias a ti. Escúchame bien. Oiga, eso es tremendo, ¿eh? Gracias a ti. Mira, son pocas las expresiones donde Dios se expresa, valga la redundancia, de esta manera. Gracias a ti daré conocer mi poder. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Jacob, tú serás un instrumento útil en mis manos. Ahora vamos a ver cómo se mira él. Versículo 4, ¿cómo se mira? Sin embargo, yo me dije, ¿cómo se dijo? He trabajado, ¿qué? ¿Cómo se estaba refiriendo a sí mismo? Dios, ¿qué le estaba diciendo? Tú eres un instrumento, ¿qué? Útil. ¿Y cómo se miraba él? Inútil. Y ahora, y dice, me he quedado sin fuerza y no he logrado nada. ¿Sabes que ese es el pensamiento que te coloca el diablo? El diablo te vive colocando ese pensamiento, tú eres un inútil. ¿Qué has logrado en la vida? ¿Sabes que un día el diablo colocó eso en mi mente? Te estoy hablando con conocimiento de causa. Un día el diablo colocó eso en mi mente. Hace 5, 6, 7 años yo llegué y fui a buscar a mi esposa al trabajo y de la noche a la mañana manejando entré en un llanto. Y yo le dije, mi esposa decía, pero ¿por qué lloras? ¿Qué he logrado yo? Mira el pensamiento que me colocó Satanás. No has logrado nada. Y yo empecé a pensar eso, ¿qué has logrado? No has logrado nada. Y entonces mi esposa me dice, pero mira el ministerio que Dios te ha dado. Mira la iglesia que te ha entregado. Mira los hijos que Dios te ha entregado. Mira cómo yo soy de linda y de hermosa. ¡Wow! La mujer, la tremenda mujer que yo te he dado. Pero cuando tú estás depresivo, tú no ves nada bueno. Amén. Entonces, ¿qué dijo? Soy un inútil. La depresión viene cuando tú sobrepones lo que tú piensas por encima de lo que Dios piensa de ti. Amén. Vienes y Dios te da una palabra. Dios te da una palabra. De esta vas a salir. Pero el pensamiento tuyo es, esto no tiene solución. ¿Y sabes cuándo sales depresivo y sales allá? Cuando eso que tú pensaste de ti tiene más fuerza de lo que Dios pensó y dijo de ti. ¿Me estás entendiendo? Dios te dijo que te va a restaurar tu matrimonio. Dios te dijo que te iba a restaurar tu hogar. Pero entonces tú no lo crees. Tú dices, en contado tiempo voy a estar firmando carta de divorcio. Mis hijos se van a separar. Van a coger el camino del papá. Van a coger el camino de la mamá. Y entonces sales con ese pensamiento. Si ese pensamiento tiene más fuerza de lo que Dios dijo que tú harías, vas a sufrir depresiones. Amén. ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién le estás creyendo? ¿A lo que piensas de ti mismo? ¿Sabes de qué se alimenta lo que tú piensas? ¿Sabes de qué se alimenta lo que tú piensas? De lo que tú ves y de lo que tú tienes. Y entonces, como estás pasando por un problema económico bien fuerte, entonces lo que pensamos se alimenta de lo que vemos, amén, y de lo que tenemos. Entonces estás pasando por un problema económico fuerte y ves que no tienes plata, y ves que las cuentas de los bancos están en cero, y ves que no tienes nada en las manos, y eso te alimenta tu pensamiento, y entonces vas desarrollando ese pensamiento hasta tal punto que lo sobrepones a lo que Dios dice. En esta mañana, levante su mano y diga, voy a creerle a Dios por encima de lo que yo pienso. Amén. Entonces Jacob se deprimió porque sobrepuso sus pensamientos a lo que Dios dijo que era él.